Muchísimas gracias, señora presidenta. La verdad que cuando veíamos que el Grupo Republicano y el Grupo Mixto, pero sobre todo el Republicano, solicitaba la comparecencia del ministro del Interior, lo primero que se me vino a la cabeza ha sido la inseguridad en Barcelona, que 20 delitos a la hora, 365 hurtos al día. Desde que está la señora alcaldesa Colau como alcaldesa se incrementaron un 37% los robos con violencia. O, por ejemplo, la tasa de criminalidad que triplica casi a la nacional y duplica a la de Cataluña, con un 12,2%. Creí que era este el problema que tenía el Grupo Republicano, que era Barcelona, y íbamos a apoyar la comparecencia. Hasta ahí, ese día, tenía claro que iba a apoyar la comparecencia. Cuando empiezo a ver que ya van de la mano de Bildu, ya veo que no era Barcelona, que no era Cataluña, que no se trataba de solicitarle al ministro que viniera a explicar que el remedio era cambiar la cartera de bolsillo, sino que ya veíamos que era algo totalmente distinto. No era para eso, como decía, era que ustedes tenían un desasosiego porque unos cafres no han podido hacer cafradas y unos cafres no han podido destrozar la convivencia en la cumbre, con ocasión de la cumbre del G7. Si ustedes criticaran que había mucha policía y mucha Guardia Civil por la escasa participación que ha tenido España en esa cumbre, que es ir a cenar, pues tampoco les diría que era acertada su crítica, porque fue precisamente Francia, un país al que le debemos mucho en la lucha contra el terrorismo, el que ha solicitado la colaboración de España. ¿Para qué? Bueno, pues porque somos un país fronterizo, un país con responsabilidades y un país que tiene que cumplir con sus socios de la Unión Europea. Así que ese desasosiego podría quedar tranquilo. Pero no, resulta que su desasosiego también es porque hablaban hoy aquí de que había 13.200 gendarmes franceses, 7.000 agentes españoles, 1.878 policías, 932 guardias civiles y la Archaina, Policía Foral de Navarra. ¿Y saben para qué estaban? Para impedir que se ejerciera la violencia en la denominada contracumbre del G7. E impedir un protagonismo que una sociedad democrática no podía admitir. Ese era su problema. Pero lo más surrealista es que Sánchez acudía a la cumbre que ustedes, sus socios, los de Podemos, los independentistas, los de Bildu, querían reventar, con lo cual era todavía todo más surrealista. A los que se sumaban, aquí hoy hablaba el portavoz de Podemos, de una conciencia joven empapada de feminismo. No, se sumaban nombres que da asco pronunciarlos en esta Cámara. Se sumaba un señor que se llama Otegi, se sumaba una señora fugada que se llama Marta Rovira, se sumaba el hijo de Josu Ternera, se sumaba el último líder de ETA, David Pla. Gente repulsiva, no gente empapada de feminismo, como dijo el señor portavoz de Podemos. Y por eso pidió Francia la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron eficientes y eficaces. Pero esto se le añadía también que esta gente empapada de buenismo pues repartía panfletitos y decía que le decían a toda esa gente que venía empapada de feminismo y de buenismo, le decían que 40.000 etarras eran presos políticos desde hace 60 años. Le decían que había 83 muertos por razón del terrorismo por ir a ver a los presos políticos. Tuvieron ustedes, señorías de Podemos, señorías de Bildu, señorías de republicanos, tuvieron una ocasión para decirle a toda esa sociedad que venía a esa contracumbre del mundo internacional, recordarle 854 fallecidos de ETA, víctimas de ETA, recordarles los más de 300.000 exiliados que tuvieron que irse del País Vasco, recordarles que hay más de 230 casos sin resolver de ETA y que debían de colaborar todos en que se esclarecieran. Ustedes, los defensores de los derechos humanos, tenían que ese día tener presente al pueblo vasco. No era un pueblo secuestrado. Los secuestradores eran los que estaban en la cárcel y a los que ustedes le fueron a dar palo. Porque el otro día, si algo hicieron todos ustedes, los socios de Sánchez, fue apología del terrorismo. Por eso, en esta ocasión, respaldo al Gobierno a pesar de que sus socios no le respaldan. Nada más.